Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Freire. Vamos a hablar de los rectificadores controlados. Soy alumno de la Universidad Evangélica de la materia electrónica de potencia. Pero antes de hablar de los rectificadores controlados es necesario recordar una palabra, que es tiristores. Para poder entender qué es un tiristor, que vamos a entrar a explicar, es necesario compararlo con la palabra dinosaurio. Cuando se habla de un dinosaurio no se habla de uno en específico, sino se habla de una familia. Y ahí tenemos diferentes especies. Quizás el más conocido es el Tiranosaurio Rex. Aquí en tiristores es lo mismo, también tenemos diferentes gamas de tiristores y vamos a empezar a hablar con respecto a uno en especial. En la familia de los tiristores, en los miembros de la familia tenemos los SCR. Este de acá en específico, el rectificador controlado de silicio, es un rectificador el principal, el más, se puede decir, antiguo, el más reconocido, ¿ya? De ahí vienen todos estos tiristores que, si bien son MOSFET, algunos son tiristores inductores estáticos, algunos son de luces, algunos son de diodos de corriente. Lo que tienen en común todos ellos de la familia es que se pueden controlar. Eso lo hace un tiristor. Uno controla cuándo tiene que dejar pasar o cuándo puede switchear para que funcione como un interruptor, ¿ok? Para aplicar en diferentes cosas. En este caso tenemos la familia y el principal que vamos a hablar es el rectificador controlado de silicio, el SCR. Bueno, acá por ejemplo tenemos el símbolo del tiristor, bien lo tenemos, que es entra por la flecha en dirección, como pueden observar, entra el ánodo. Y acá tenemos la barrera, que es el cátodo. Pero en esta barrera acá tenemos una entrada, ¿ya? Esta línea, como se ve, así tiene que estar, ¿ok? No es una línea que hace referencia a esta, sino que es una línea que indica que es una puerta. La palabra cátodo vendría a ser esta línea, ¿ok? Esta línea es la palabra cátodo y la puerta gate es la que abre el cátodo. Bien, y acá tenemos el comercial, ¿no? Que vendría a ser lo mismo, cátodo, ánodo y puerta. Acá tenemos la simbología, como bien podemos decir, la gate, ¿ok? Es la que le manda la señal para que se abra la puerta. Y acá tenemos el cátodo y el ánodo, como siempre, atrás de la flecha, y el cátodo después de la flecha. Acá tenemos, por ejemplo, de 3 junturas, ¿ok? Una estructura física, ¿ok? Por eso se dice PNPN, bien. Y en la juntura P es la que hace la puerta, ya saliendo, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, acá por ejemplo tenemos un simple diodo, ¿ya? Que ponemos acá una tensión de fuente alterna de 220, ¿ok? Y ¿qué significa que va a variar en el ciclo positivo y en el ciclo negativo? Entonces pasa por acá, de acá puede ser, en esta carga puede ser una resistencia, puede ser un inductor, puede ser un motor que también trabaja como un inductor, ya, por eso vamos a llamarlo carga. Y acá viene el ánodo y traspasamos acá el cátodo, aquí tenemos el gate. Acá he dibujado un arma, como que significa disparo. Literalmente el que lo abre se llama circuito de disparo, ¿ok? Cuando yo aprieto, aquí automáticamente se abre y me deja pasar la tensión, ¿ok? Y sigue trabajando, sigue fluctuando. Pero es necesario que esto se vuelva a cerrar. ¿Cómo se reinicia esto? Es necesario que deje de estar apretando el gatillo. Entonces yo tengo que decir, ya, soltar el gatillo. ¿Cómo lo hago eso? ¿Cómo se reinicia? Se reinicia con el semiciclo negativo. ¿Por qué? Porque vuelve a entrar por acá, y al entrar acá evita que suelte, o sea, hace que suelte el disparo, el circuito de disparo, la gate, evitando nuevamente de que vuelva a circular de este otro lado. Entonces nuevamente vuelve a salir el semiciclo positivo, y al salir el semiciclo positivo, acá nuevamente me está esperando que yo apriete el disparo
y una vez que aprieto sigue circulando, y cuando viene el semiciclo negativo nuevamente viene por acá y ya le dice a este soltarlo y ya vuelve otra vez, y así nuevamente. Pero siempre tiene que haber una persona que esté atenta para que pueda apretar cuando solamente pase el semiciclo positivo. Por esa razón se ha hecho algo diferente. Bueno, acá como podemos observar dice rectificador ya controlado de media onda de carga resistiva. Acá por ejemplo tenemos la línea, tenemos el neutro, acá tenemos una carga, acá viene el tiristor, bien, T1, y acá tenemos el circuito de disparo. El circuito de disparo está conectado a la línea y a tierra, pero hay un tercer elemento que está conectado al gate. Este tercer elemento es el que manda una corriente de gate, ¿ok? La IG le vamos a llamar, que es la que habilita para que la tensión pase, ¿ok? Y ese es el trabajo que realiza. Bueno, aquí medimos con el tensiómetro o el tester, vamos a tener una tensión de línea en este punto, ¿ok? Y podemos calcularlo como la tensión media dividido entre 2pi por 1 más el coseno del ángulo. Este coseno del ángulo ya voy a entrar a hablar en la siguiente diapositiva para que vean cómo trabaja este I y G. Acá por ejemplo tenemos ya una tensión alterna, bien, tenemos una V máxima, ok, empieza de 0 a pi, bien, después viene de pi a 2pi y de 2pi a 3pi. Sabemos que de 0 a pi tenemos pi medio, ok, que vendría a ser justo acá, este punto de acá. De pi a 2pi tenemos 3pi medio. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a trabajar con estos ángulos. Ahora, nosotros acá tenemos un alfa, ¿ok? Este alfa, ¿cómo trabaja? Yo, por ejemplo, aprieto el arma, ¿ya? Pero aprieto el arma ¿a qué ángulo? Ese es el punto. Si bien yo tengo que mirarlo desde el osciloscopio, yo acá empiezo a ver que la señal empieza a subir. Entonces yo regulo a través del circuito de disparo a qué ángulo quiero que dispare. Puede disparar a un pi secto, que sería 30 grados. Puede disparar a un pi de pi 4, que es de 45. O pongámosles en este ejemplo que está acá, es un pi sobre 3, que es 60 grados. Entonces no está en 90, está en 60. 90 sería justo en el medio. Entonces yo agarro y cuando empieza a darme el semiciclo positivo, solo cuando empieza el semiciclo positivo, yo disparo en el ángulo de 60 grados. Ahora, ¿cuánto tiempo yo aprieto el arma? Significa este tiempo de acá. Yo puedo apretarlo un ratito, como puedo apretarlo mucho tiempo. No importa el tiempo que yo lo apriete. De este tiempo que yo apriete más el tiempo hasta que haga el cruce por cero, otra vez empieza el semiciclo negativo, hasta este tiempo tenemos un latch, ¿ok? Entonces, el tiristor, como no conduce en inversa, solo en directa, por el hecho de que tenemos una carga, entonces sería directamente desde 0 a 60, recién empezaría a conducir hasta el cruce por cero. Habría una señal nula hasta que empiece nuevamente el semiciclo positivo, y justamente en el 60, en el ángulo de 60 grados, empieza mi ángulo de disparo, que nuevamente aquí lo tengo, y vuelve a dar. Entonces este ángulo se llama ángulo de conducción, por lo tanto está marcado con rojo. Bien, el rectificador controlado de media onda de carga inductiva es casi similar al de allá, pero con dos diferencias. Aquí tenemos por ejemplo un inductor. Todavía no quiero que presten atención a este diodo, que ya le voy a entrar a explicar, pero si miramos es como si fuera el primer ejercicio, que tenemos por ejemplo el tiristor, el circuito de disparo, y tenemos una carga, pero ahora ya tenemos un inductor. ¿Cómo funciona cuando es con un inductor? Entonces
yo mando una tensión de entrada que es una tensión alterna de 220, ¿ok? Empieza con un semiciclo positivo y va con un semiciclo negativo. Ya sabemos que el circuito de disparo, su ángulo de IG, porque habíamos visto cómo calcular, ¿no es cierto?, la tensión de entrada. Entonces yo digo, quiero que me trabaje a 60 grados. Entonces yo espero y mido a través del circuito de disparo con el osciloscopio que a 60 grados se me dispare, ¿ya? Entonces dispara y empieza a rectificar. Aquí a pasar la tensión rectificada, porque yo estoy controlando cuándo quiero que pase. No quiero que me pase antes ni después del ángulo de 60. Yo digo cuándo. Entonces empieza. Pero acá hay una diferencia. Ya no hay esta parte de acá. Ya no se puede decir que es nula, porque obviamente el tiristor no conduce cuando hay corriente negativa, una tensión negativa, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Por qué está esto marcado? Porque hay un inductor y el inductor no se carga rápidamente como una corriente de una resistencia. Por ejemplo, aquí abajo miremos, tenemos una tensión de línea. En la tensión de línea, como pueden observar, es la resistencia esta, ¿ya? De la resistencia. Fíjense que cuando se aprieta el disparo, el circuito de disparo, automáticamente también la misma tensión de línea que me está dando, también tenemos la conducción de corriente. Pero resulta que hay un inductor, hay una bobina. No va rápido, empieza recién a conducir hasta llegar a un punto. Pero nuevamente se tiene que descargar y hasta que eso suceda, ¿me entienden? Todavía tenemos tensión. Entonces tenemos que corregir eso. Por lo tanto, fíjense que empieza desde el ángulo de 60 y termina justo en el otro ángulo de 60 al momento de empezar en la sección negativa. Ahora, ¿cómo eliminamos esto? ¿Ya? ¿Cómo eliminamos esta tensión, esta corriente, mejor dicho, que está en el inductor? Colocando aquí mismo, porque obviamente sigue circulando por acá la tensión, ¿ok? De eso necesitamos, la corriente de línea. Entonces necesitamos nosotros que esto deje de disparar, que deje de entrar por acá para que siga abriendo, porque va a seguir conduciendo. Entonces yo le coloco un diodo volante en paralelo a la carga R y a la carga del inductor. Entonces viene por acá, pasa, ¿ok? Y vuelve a circular acá, haciendo que directamente se libere. ¿Qué hace? Haciendo que toda la línea se mantenga en nula y nuevamente vuelva a darme el semiciclo positivo. De esta manera podemos darle la solución cuando empieza a dar una media onda. Rectificadores controlados de onda completa monofásico en esquema resistivo. Bueno, esto es casi similar al otro. La única diferencia es que ahora tenemos 4 tiristores. Acá, por ejemplo, tenemos una tensión de línea, ok, normal. Pero acá tenemos tiristor 1, tiristor 2, tiristor 3, tiristor 4, ok, o son los SCR. Entonces, aquí, por ejemplo, no vamos a estar dibujando el circuito de disparo de cada uno, así que lo hemos simplificado de esta manera, ¿ya? T1 con el T2 sí o sí van de la mano. Por lo tanto, la corriente de IG2 1,2 y la corriente de IG 1,2, cuando se agatille, estos dos se activan. Lo mismo sería pero con el T3 y el T4. Entonces pasa la tensión de línea, entra por el T1, viaja, viene por acá, entra la carga, pasa por el T2 y vuelve a salir. Ese es su forma de trabajo, ¿ok? Pero nuevamente vuelve a conducir, no se olviden, en tensión negativa. Entonces ahora este es el positivo y este es el negativo. Entonces viene por acá, pasa por el T3, vuelve, sigue siendo acá positivo por la carga, llega al T4 y vuelve a salir. Perdón, sube y llega a salir acá atrás. Entonces es así como conduciría. Pero miremos acá la diferencia. Yo aquí en el IG 1,2, en el ángulo de 60 yo aprieto. Entonces empieza a trabajar.
¿ok? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto con el cruce por cero. Como están los otros dos tiristores trabajando, el TEC 3 y el TEC 4, ahora me van a conducir en tensión. El semiciclo negativo me lo va a pasar a positivo, teniendo una onda completa. Ya no la pierdo la parte del semiciclo negativo, ahora la recupero en semiciclo positivo. Y ahora ya vuelve a darme, ¿ok? Entonces ya no hay una línea continua hasta el próximo ángulo. Ahora, cuando tenemos el IG34, en este punto que es el ángulo de 60, igual de 0 a 60, aquí es cuando me empieza a ejecutar y me vuelve a dar. De esta manera tenemos la onda completa, ¿ok? Y estamos haciendo el trabajo de recuperar el semiciclo negativo al ciclo positivo con la carga y los dos tiristores más. Rectificador controlado de onda completa monofásico con carga RL. Ahora tenemos un inductor. Esto es prácticamente como lo anterior, pero con una diferencia. Ahora, quería mostrar algo si está bien. Aquí, por ejemplo, ahora tenemos lo mismo, ¿ok? El T1, T2, T3, T4 y trabaja exactamente igual, con la diferencia de que ahora tenemos un inductor. No olvidemos que la corriente de un inductor no se va rápidamente. Por lo tanto, es necesario que eso se vacíe. Pero como se está vaciando, ¿qué quiere decir? Que aparte que me va a conducir los otros dos tiristores en ciclo, el semiciclo negativo lo lleva a positivo, todavía me va a estar conduciendo una mínima parte de tensión en el circuito, ya sea en el T1, T2 o en el T3, T3 y T4, hasta que eso se mengue. Entonces yo acá estoy trabajando con tensiones alternas en el semiciclo positivo y parte en el negativo. ¿Y cómo yo digo parte? Porque yo digo cuando quiero trabajar con tensiones negativas en onda completa o tensiones positivas en ondas completas. Y yo lo hago con el ángulo de disparo. Miren esto. Acá tenemos una tensión de entrada alterna, ¿ok? Que va al semiciclo positivo y entra al negativo y vuelve a salir al positivo. Tengo el de disparo a 60 grados. Bien. En este punto empieza a conducir. ¿Qué empieza a conducir? El inductor. Y aquí empieza la resistencia a darme hasta que llega al cruce por cero. ¿Ok? Pero resulta que nuevamente debería ya cortar esto, pero empieza ahora a darme el semiciclo negativo, pero ahora en positivo. Pero resulta que tengo una corriente también en este espacio de acá, que se puede observar acá, ¿ya? Ahora, yo acá digo, o tengo 60 grados para trabajar con más positivo, o puedo hacerlo que llegue a, digamos, a pi medio, o puedo hacerlo que llegue casi a un pi, con tal de tener más semiciclo negativo y poco del positivo, y entonces estoy trabajando con media onda de ciclo negativo rectificada. O puedo hacer que trabaje con ondas completa de semiciclo positivo, y aquí es donde puedo yo jugar qué tanto quiero que haya más del negativo o menos del positivo, o viceversa. Y acá tenemos, por ejemplo, el RMS, ¿no? Que es la tensión media sobre pi sobre raíz de 2, ¿ok? Y acá tenemos también la tensión de salida en corriente continua, que se calcula de esta manera. Ahora tenemos rectificador controlado con carga RL, y acá se puede apreciar cómo se ve la corriente, cómo se está entrando, y miren cómo trabaja con, ya sea más, hay un ángulo específico, como pueden observar, puede ser que sea 60 o puede ser que sea 45. Miren que trabaja con poco negativo y con más positivo, y aquí, por ejemplo, trabaja con menos negativo y con más positivo. Miren cómo uno puede llegar a trabajar. Y acá tenemos una corriente continua y una corriente discontinua. Los rectificadores controlados trifásicos. Acá podemos controlar la salida de un rectificador trifásico sustituyendo los diodos por SCR.
O sea, en vez de que esos 4 diodos o 6 diodos que estén ahí, los sustituimos por tiristores y ya son controlados. ¿Ok? El ángulo de disparo está referenciado con respecto al punto donde comenzará a conducir el SCR si fuese un diodo. Y el ángulo de disparo es el intervalo entre el momento en el cual se polariza en directa el SCR y el momento de la aplicación de la señal de la puerta. En la siguiente figura se muestra un rectificador controlado trifásico con un ángulo de 45. Y acá, por ejemplo, tenemos a los 6 tiristores que podían haber sido diodos, pero ahora son tiristores que están siendo controlados. Y acá podemos tener un diente de sierra que nosotros somos los que estamos sacando esto. Un rectificador trifásico controlado. Tensión para la salida de 45. El siguiente proyecto, acá por ejemplo se puede apreciar un proyecto que es el que muestra con respecto a lo que se ve. Y acá se puede apreciar. ¿Ok? Y acá por ejemplo tenemos los controles de la corriente. En qué punto queremos que se dispare. Las señales controladas son por ancho de pulso, sincronizado con la línea. Entre las señales hay una desfase de 60 grados de la señal de salida, son las siguientes. De ahí se puede apreciar, ¿no? Cómo se ve, cuánto más positivo o cuánto más negativo. De ahí se puede apreciar cómo vamos llegando a rectificar más o hasta llegar a un ángulo diferente. Bueno, eso sería. Muchas gracias por su tiempo.